Les invito a abrir su Biblia en Ageo, por favor, mis hermanos. Ageo. Ageo es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento y es un maravilloso libro, Y lo que vamos a estar viendo hoy día tiene que ver mucho de ese llamado que Dios hace al profeta Ageo. Por ejemplo, nos encanta cantar. ¿Les encanta cantar a ustedes? Amén. Obviamente, alabanzas al Señor, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Hemos cantado al inicio, el Dios que adoramos. El Dios que adoramos, mis hermanos. Cada palabra, cada letra, cada frase que nosotros abrimos de nuestra boca debe exaltar la gloria de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos de venir pensando para hacer acá, y no solamente acá, sino también para hacer en nuestro diario vivir, en el lugar en donde podamos estar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en cualquier otro lugar. Debemos de vivir con una actitud de adoración a nuestro Señor. Con nuestros hermanos del tercer culto hemos iniciado una nueva serie de predicaciones en la carta a los Efesios. Y en la última ocasión veíamos la importancia de lo que es la iglesia a través de su llamado y de su mandato. Hay un llamado supremo, hay un llamado importante que Dios hace a la iglesia en la actualidad. Así como lo hacía hace siglos atrás, también lo viene haciendo en el día de hoy. En la actualidad muchas iglesias han encontrado su identidad en las cosas que hacen o en las cosas que ofrecen al público, cayendo en una especie de presentación de un show o de un espectáculo. Esa es la realidad que vemos en la actualidad en las iglesias. La adoración ha sido reducida a la calidad musical o al performance de los músicos. Cómo se presentan, el cómo se mueven y el qué tanta calidad musical encuentran. ¡Oh, qué hermoso encontrar eso y ver eso! Y si no hay ninguna de esas dos, no hay adoración. No hay adoración. En otras ocasiones la adoración ha sido reducida a la producción audiovisual. Tener un juego de grandes luces por aquí y por allá. Tener una gran pantalla que cubra todo el escenario, de ser posible mejor, porque de esa manera vamos a poder ver y sentir la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta la presencia de nuestro Señor. Y todos nos quedamos. Se despierta en nosotros una emoción, un sentir, algo, y a veces es confundido con la presencia o la gloria que podamos estar dando a nuestro Señor. Y de hecho yo no estoy en contra de que alguna iglesia tenga estas cosas. De verdad que sería de gran bendición el poder alguna de estas cosas. A lo que yo me refiero, lo que está mal es que creamos que esa es la manera en que Dios se manifiesta. Que esa sea la manera única, revelada de que nuestro Señor se manifiesta. Y en una iglesia X vi la siguiente propaganda, permítame leerlo. Estamos preparando todo para tenerte este domingo. Tendremos buena música, videos, un tiempo de juegos y lo mejor para que te diviertas. Ven expectante para que Dios obre en tu vida. Sobre el anuncio de una iglesia X. Y cuando yo voy a la iglesia no veo ninguna de estas cosas como fuente transformadora. Cuando vamos a la palabra de Dios, mejor dicho, no vemos ninguna de estas cosas para que pueda hacer un cambio en nuestra vida. Lo único que encontramos en la palabra de Dios es que la palabra de Dios es la única que puede hacer cambios en nuestras vidas para poder adorar mejor a nuestro Señor. Sin lugar a duda, mis hermanos, estamos en una era super mega archiconsumista. Estamos en una de esas etapas, de tal manera que todo lo que recibimos queremos que nos sepa bien, nos guste. Y si algo no nos gusta en la iglesia, más seguro que me va a arruinar mi adoración con Dios. Si algo no me gusta en la iglesia, si no va conmigo, con mis gustos musicales, etcétera, entonces no va a llenar ese vacío en mi corazón y por ende no voy a poder adorar a Dios.
Mis hermanos, la iglesia de Cristo rompe con ese estereotipo, rompe con ese pensamiento, rompe con esas ideas que tenemos en la actualidad. Cuando la iglesia de Cristo, según la palabra de Dios, se reúne corporalmente, unidos, somos llamados a adorarle como Él quiere, como a Él le agrada, no como nosotros querramos, no con las cosas o las ideas o las formas que queramos hacerlo. Es según Dios establezca en su palabra y como Él las exige, con la forma que a Él le agrada, con las formas que a Él les guste. La adoración a nuestro Señor es santo, es sublime, y Él hace ese llamado a la iglesia de hoy. Como pretendo en esta mañana hacerlo por medio del profeta Ageo, Dios hace un llamado santo a la adoración a su pueblo. Dios hace un llamado santo a la adoración a su pueblo. Y para ello vamos a leer Ageo habiendo dicho eso. Capítulo 1, versículo 1 en adelante del libro de Ageo. Y si se preguntan, sí, Ageo sí está en la Biblia, por si acaso. Está antes de los dos últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías, y ahí anteriormente nomás está Ageo. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y al que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hay nada más. Como dije anteriormente, esto es uno de los escritos de un profeta conocido como menor en el Antiguo Testamento, no porque sea menos importante, sino por su cantidad producida. Son 2 capítulos nada más, pocas palabras para leerlo. Lo puede leer en 10 minutos de corrido. Y para entender bien este texto hay que saber el contexto. Cuando era un poquito más muchacho, no digo que ya no soy muchacho, un poquito más muchacho, cuando leía este tipo de libro me costaba entender, no entendía por la falta del contexto, por el desconocimiento de la época en la que se está hablando, sobre los tiempos, cuál era la razón, cuál era el motivo, qué había detrás. Y permítame hacerlo unos momentos, por favor, unos minutitos, para poder entender el contexto en el que se está hablando el pasaje. Nos ubicamos aproximadamente en el 586 a.C. Ocurre un fatídico evento. Jerusalén y el templo es destruido al mando del imperio babilónico. Jeremías venía anunciando este suceso. Va a venir el día, oh Jerusalén, que vas a ser destruido. Y los judíos decían: ¿Jerusalén destruido? Es el pueblo de Dios. Tenemos a nuestro Dios. Si usted lee Jeremías, es maravilloso. Jeremías es un ejemplo de predicación de la palabra del Señor. Muchos años, más de 20 años predicando la palabra. Y nadie, es un ejemplo que nadie se convirtió, nadie le creyó. Y yo le decía: di esto. Señor, pero no me creen. Dilo, eso es lo que yo te mando a decir. Y Jeremías es un ejemplo de que no importa tu homilética, no importa tu grado de preparación, que es bueno, no lo negamos, pero lo que importa es el mensaje de Dios. Lo que importa es lo que Dios te dice que hagas y lo que Dios te dice que digas.
Y así no le guste a la gente, así no le guste al pueblo de Dios, así te maldigan, porque eso es lo que hicieron con Jeremías. Incluso lo persiguieron, lo pusieron en un pozo para que deje de hablar esas desgracias que va a venir contra Jerusalén. Pero Jeremías era el único profeta fiel que hablaba la verdad del Señor. Y allí estuvo frente a todo pronóstico, así como Perú, ¿verdad? Frente a todo, ahí estuvo dándole años y años predicando, y así quedó. Hasta que vino, como mencioné, 586, Babilonia al mando de un famoso rey, Nabucodonosor, destruye Jerusalén, lo reduce a cenizas, todo el templo incluso lo destruye, se lleva las cosas santas del templo y se lo lleva para él. Fatídico evento, desastroso el poder ver eso para los judíos. Pasan los años, llega un nuevo imperio que iba a gobernar en el 538 al mando de Ciro el Grande. El famoso Ciro el Grande es el que conquista Babilonia, y ahora este imperio es el que va a gobernar. Al siguiente año, Ciro el Grande envía a los judíos a sus tierras. Esdras capítulo 1, vayan a sus tierras, los envía y les da un sinnúmero y una cantidad enorme de dinero. Vayan, aproximadamente 42,000 judíos regresan. Regresan allí nada más en esos tiempos. Pasan el tiempo, 536, este suceso, 16 años más adelante, 520, es donde se escribe este libro, el profeta Ageo. El profeta Ageo viene con una misión. Así como el pueblo fue mandado con una misión, al mando de Ciro el Grande, vayan y reconstruyan la ciudad, y sobre todo reconstruyan el templo. Pasan 16 años y aún no han podido construir el templo. Aún no lo han hecho. Y Dios manda este anuncio importante a Ageo, lo que acabamos de leer, con este mensaje tan apresurado, tan importante para el pueblo de Dios. Y entendiendo entonces ese pequeño panorama de qué es lo que está pasando y qué es lo que había omitido este pueblo judío, podemos ubicarnos mejor cuáles eran estas circunstancias y el motivo de la intervención del profeta Ageo. Israel había caído en el error de olvidar sus prioridades, construir sobre todo el templo del Señor. Antes de empezar a construir sus casas, antes de empezar a arar sus tierras, ellos debían de haber construido el templo de Dios, el templo del Señor. Y lo que vamos a ver en esta mañana son 3 palabras de Yahvé, 3 palabras de nuestro Señor para Israel, que nos enseñan el llamado a la adoración de parte de Dios. 3 palabras de nuestro Dios donde nos muestra de cómo quiere que lo adoremos. Primera palabra, lo tenemos en el versículo 1 al 2. Hay una introducción de en qué tiempo y en qué momento se ubica, que lo vamos a ver en un momento. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La primera palabra de Yahvé: no busques excusas para no adorarme. Eso es lo que prácticamente Dios le está diciendo aquí. No busques excusas para no adorarme. Y qué hermoso es la palabra de Dios, mis hermanos, porque incluso cuando se escribe este texto nos da la fecha. Hay muchos escritos que no nos da la fecha, pero Ageo nos da la fecha, el día exacto de cuando Dios se reveló a su pueblo. Y se nos dice, introduciendo a quienes eran los gobernantes en aquellos tiempos. Lo primero que va a decir Ageo es: en el año segundo del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes. Primeramente sabemos que no es Darío el de Daniel,
Sabemos que no es Darío el de Daniel, porque esto es muchos años después. Darío era un título general para los reyes del imperio medo-persa, así como los faraones eran para Egipto, así como los César era para los romanos. Bueno, para los medo-persas era Darío, un título general que representaba poder, que representaba al rey, el que estaba en ese momento gobernando. Ese Darío es más específicamente Darío Histaspes. Históricamente lo podemos ubicar en el 522 hasta años más tarde. Y cuando menciona en el año segundo, Darío Histaspes subió al trono, lo sabemos por fuentes históricas, en el 522. 2 años más tarde lo ubica en el 520. Estamos antes de Cristo, así que el tiempo va en reversa, ¿ya? Va de más a menos. Y entonces lo podemos ubicar en el 520 antes de Cristo. Vaya viendo usted. En el mes sexto, para nosotros equivaldría al mes de agosto, porque en nuestro calendario, si lo ponemos a la par con el calendario judío, el primer mes para ellos y para nosotros sería marzo. Lo que para ellos es primero, para nosotros sería marzo. Entonces hay allí un adelanto de 3 meses para que podamos estar allí bien entendido eso. Entonces lo ubicaríamos en el mes de agosto aproximadamente. En el mes sexto para nosotros sería el mes de agosto. Y cuando hace referencia el primer día del mes, haciendo los cálculos de aquellas fechas hasta el día de hoy, podemos confirmar que Dios habló este mensaje el 28 de agosto del 520 antes de Cristo. 28 de agosto del 520 antes de Cristo. Observe la precisión de la palabra de Dios. Nos ubica en el tiempo, en el mes y en el día exacto de cuando Dios se está revelando a su pueblo. Así arrancamos, mis hermanos, este pasaje, verificando, comprobando que la palabra de nuestro Señor es precisa, no solamente para los judíos, también para nosotros en la actualidad. Y el hecho de que nos muestre la fecha, que es muy importante, como mencioné, es porque se acercaba también un mes de mucha importancia nacional para los judíos. Un mes después, en el mes sexto, estaba establecido la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Este era, como dicen los judíos, el sábado de los sábados, el evento de los eventos. Esto se daba una vez al año, en donde todo Israel se reunía para hacer expiación por sus pecados, para pedir perdón al Señor. Es decir, esto era una fecha nacional, nadie podía faltar. Nadie podía decir yo no tengo tiempo, nadie podía decir yo no voy a poder ir. Eso era obligación de los judíos, ir a esta fiesta, subir al templo para celebrarlo. Sin embargo, ya nos vamos llevando sorpresas, porque 16 años después de que Israel ha regresado, no hay templo. No hay templo. ¿Qué está pasando aquí? Es un llamado de atención para el pueblo de Israel. También se nos introducen algunos gobernadores o autoridades principales de Israel. Por ejemplo, se nos menciona en el versículo 1 a Zorobabel. Zorobabel, mis hermanos, es un nombre prácticamente muy insultante para un judío, porque significa nacido en Babilonia. Un judío que llevaba este nombre, nacido en Babilonia. Su cuarto abuelo de este hombre era Josías, el gran reformador del antiguo reino de Israel antes de que sea destruido. Es decir, ese hombre, Zorobabel, tenía el linaje real, pero no era rey. ¿Sabían quién era? Lo podían identificar como parte del reino de David, del linaje de David, pero no era un rey, es un gobernador, un títere del rey medo-persa. Y así lo está ubicando, no lo ponen como el rey Zorobabel, no, el gobernador de Judá. Es más, cuando vamos a Mateo capítulo 1,
allí podemos encontrar a Zorobabel como parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Se menciona a Zorobabel, para que podamos seguir la línea de ese linaje de donde venía nuestro Señor. Y ahí también se habla a este hombre Josué, el sumo sacerdote principal de todo Israel. Hay un mensaje, y ustedes, las autoridades, ustedes que están gobernando al pueblo, tienen que escucharlo, tienen que poner mucha atención. Y ese llamado de nuestro Señor, ese anuncio, comienza con Dios presentando su autoridad. Dice así, versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Literalmente dice: el Señor de los poderes del cielo y de la tierra, así ha dicho. Presta atención, porque no es tu vecino el que te está hablando. Presta atención, porque no es tu papá el que te está hablando. Es el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos y de la tierra. Hay un mensaje importante que las autoridades y el pueblo tienen que escuchar. Él es el Señor de todo y tenemos que prestar atención. Y lo que Yahvé va a decir ahora es muy importante. Y ese anuncio es tanto para nosotros como para ellos importante, mis hermanos, en la actualidad. Ustedes dicen: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Y cuando observamos este pasaje de manera ligera, podríamos pensar que el centro del libro, o el tema central de este libro de Ageo, es que la casa sea edificada, el templo, el santuario, la casa de Dios. Pero no debemos de verlo así, porque comúnmente cuando se construyen iglesias siempre se utiliza este pasaje para pedir recursos para que se pueda construir la iglesia. Pero el centro de este pasaje no es la construcción del templo, el centro es la adoración a Yahvé. El centro es que se pueda dar esta adoración gloriosa al Señor de los ejércitos, de los cielos y de la tierra. Y se hace énfasis en el templo porque allí es el lugar en donde el pueblo debía adorar a Dios. Se hace énfasis en el templo porque es el lugar donde Israel tiene que adorar a Dios. El templo en aquellos tiempos, mis hermanos, era el centro de todo. Para los israelitas era el todo. Incluso el templo, la adoración a Dios en el templo tenía mucho más valor que el rey. Tenía más importancia que el rey. Y para ser claros, no podías obedecer a Dios sin el templo. No podías obedecer a Dios sin el templo. No podías obedecer la Torá sin el templo, porque la ley, la Torá, te mandaba a que hagas expiaciones, a que hagas perdón de pecados. ¿En dónde? En el templo. ¿Y dónde vas a hacer expiación de pecados si no hay templo? ¿Dónde vas a expiar tus pecados? ¿Dónde vas a hacer las ofrendas si no hay un templo? No hay sacrificios, no hay templo. Y allí vamos viendo cuál era la condición espiritual de este pueblo para este tiempo. Se acercaba una fiesta importante, el Yom Kippur, pero no había nada. No había. ¿Dónde ibas a hacer esa adoración? Ya van entendiendo entonces por qué la urgencia del escrito de Ageo. Hoy en día entendemos que el centro de la adoración no es este lugar de 4 paredes. 1 Corintios 6:19 nos va a decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y en nosotros mora nuestro Señor. Este lugar es importante, debemos de cuidarlo como iglesia que somos, porque nos reunimos en este lugar a adorar al Señor. Nos reunimos como cuerpo de Cristo, como un solo pueblo, a adorar a nuestro Señor. Y esta iglesia, IBB Palmas Reales, ha sido dedicado al Señor para que nos podamos reunir en esa comunidad viva. Y por la gracia del Señor, aquí contamos a los misioneros fundadores con nosotros, donde estamos agradecidos porque tenemos un lugar en donde reunirnos. Y aquí estamos sentados, un poquito de frío, pero estamos cómodos escuchando la palabra de nuestro Señor entonces. Así que, si el templo representaba el centro de todo Israel, mis hermanos,
Obviamente ese era el centro de la adoración a Dios, el único lugar. ¿Por qué decían que no era tiempo? ¿Han escuchado sus palabras? ¿Han leído sus palabras? ¿Por qué decían no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada? 16 años han pasado desde 536, cuando Ciro el Grande les envió, 520, y aún no han hecho nada. Aún no han avanzado nada, no han podido construir el templo. ¿Qué pasa? ¿Mano de obra? ¿No hay recursos? Ciro les dio una cantidad enorme de dinero. Vayan y edifiquen la ciudad, reedifiquen el templo. ¿Acaso no había material? ¿Acaso no había mano de obra? ¿Qué era acaso mal clima, mucha lluvia, mucho invierno para construir? No, mis hermanos, esto era una tremenda excusa de Israel. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Ahora son expertos en el tiempo. Ahora son expertos en dar excusas, poniendo esta mentira tan grande delante del Señor. Es que no era posible de que Israel estuviera 16 años sin adorar al Señor, y ya en sus propias casas. Así que tenemos que prestar mucha atención a la importancia del llamado a la adoración a Yahvé. ¿Por qué dicen que no es tiempo? ¿Por qué dicen y ponen estas tremendas excusas? Y eso es lo primero a lo que debieron de dedicarse cuando vinieron a Israel. Pero buscaron excusas. Y curiosamente es lo mismo que hacemos hoy. Es lo mismo, son las mismas excusas que presentamos en la actualidad. El Señor te dice que el primer mandato que debes hacer es bautizarte, pero no, todavía no es tiempo de que me bautice. Voy a esperar un poco más de tiempo. Es tiempo de que dejes ese pecado. No, todavía no es el tiempo. Un poquito más. Presentamos excusas como no es tiempo de que deje ese negocio pecaminoso, porque ¿de qué van a comer mi familia? No es el tiempo de regresar a la iglesia todavía. Ya va a llegar. ¿Se dan cuenta? Somos expertos, mis hermanos. Cuando el Señor nos llama la atención y nos dice, lo primero es, adórame, obedéceme, cumple mi palabra, cumple el propósito para el cual yo te envié a Israel. Claramente Dios no necesita nuestra adoración para ser Dios. Él no necesita nuestra adoración para ser Dios. Nosotros sí necesitamos adorarle. Nosotros sí necesitamos reconocerlo, y debemos hacerlo, mis hermanos, porque se nos olvida y de pronto estamos a un lado adorándonos a nosotros. Oh, mira, qué inteligencia, qué hombre, mujer para tan negociante. Oh, no, tengo que aprovechar esto, así que voy a seguir trabajando. No voy a seguir obedeciendo al Señor, tengo que hacer esto. Y terminamos como Romanos 1, adorando a cualquier cosa y menos a Dios. Idolatrando a cualquier cosa y menos a Dios, mis hermanos. Sí, a veces nos creemos expertos. No es el tiempo, todavía falta, ya va a llegar. Nos creemos más expertos que Dios. Pero Dios es Dios y sabe todas las cosas. Y observe cómo le va a confrontar al pueblo. Y aquí viene la segunda palabra de Yahvé. Tienes tiempo para ti, pero no para mí. Es lo que el Señor les confronta. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mira lo que el Señor les está diciendo. ¿Realmente no era el tiempo? ¿O realmente no había tiempo para hacer lo primero a que Dios nos había mandado? Tenían un montón de tiempo. Tenían tiempo de sobra, mis hermanos. Tanto así que pudieron construir sus propias casas. Pudieron construir sus propias casas. Note la repetición que Dios hace. Es para vosotros tiempo, para vosotros. 2 veces, no es un error de escritura por si acaso, no es una equivocación de los copistas, no.
Dios quiere resaltar cuál era el problema específico, en dónde estaban sus prioridades. Ustedes dicen que no es tiempo, pero tienen un montón de tiempo para construir lo que ustedes quieren. Se habían dedicado para ellos, solamente a sus planes. Y aquí es donde el Señor da en el clavo, mis hermanos. Porque aparece una palabra que nos va a mostrar en qué había invertido Israel su tiempo. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Esta palabra es muy importante porque va a significar muy sencillo: lujosidad. Lujosidad, cosas finas. También se puede traducir como materiales de madera, acabados finos de madera. En otros lugares también se lo utiliza como acabados de cerámicos, es decir, acabados finos con mayólicas. Habían aprovechado todas esas cosas para construir de esto. Otra manera de entenderlo también es con techos recubiertos, es decir, acabados, finos. Y esta palabra lo encontramos en algunos lugares, en 2 lugares más. En Primera de Reyes, no lo vamos a buscar, capítulo 6, donde Salomón está terminando de construir el templo. Y allí se menciona que parte de los acabados utilizó madera. No era madera clavada y así nada más, no, era madera fina con acabados finos, acabados lujosos. Una casa de madera con acabados finos, es hermoso, ¿verdad? Wow, qué hermoso. Bueno, Salomón había invertido sus recursos y así había terminado de construir parte del templo del Señor. También podemos encontrar en Cantares, capítulo 1, versículo 17, en donde encontramos este mismo material en la casa de Salomón, donde él también había construido con estos materiales artesonados, elegantes y finos, de lujos. Y por medio de Esdras, cuando vemos en el capítulo 1, sabemos que los judíos cuando regresan a Jerusalén no regresaron con las manos vacías, como mencioné al inicio. Regresan con grandes cantidades de oro, regresan con grandes cantidades de recursos, mis hermanos, para comprar materiales, para construir el templo. Pero, oh sorpresa, no solamente no compraron los recursos necesarios para construir el templo, sino que esos materiales que debieron comprar para construir, lo usaron para construir sus propias casas. Esos materiales lo usaron para dar elegancia a sus propias casas. Dejaron a un lado lo primordial para ellos sentirse en comodidad, para ellos vivir en lujosidad. Todavía falta tiempo, ya va a llegar el tiempo. Oh sí, pero construyamos con esos recursos nuestras casas, con lujosidad, acabados finos. Imagínense llegar a Jerusalén y el templo destruido, el centro de la adoración a Dios, el todo para Israel, desierto, pero las casas, lujo. En esta semana veía una noticia de cómo pudieron atrapar a un grupo de delincuentes que se habían enriquecido al lapso de los años. Algo que tenía que ver con la reniega y creaban cuentas y no sé qué otras cosas. ¿Y cómo se dieron cuenta de que allá en Morropón, por Piura, todas las casas eran precarias, pero había una casa de 5 pisos con acabado de lujos? ¿Y de dónde? Las autoridades se preguntan, ¿de dónde? Empezaron a investigar y se dieron cuenta de que no había ingresos justificados para tal creación de casa. Solitos se delataron. Y no le estoy dando ideas para que haga. Pero observen ustedes, llegar a un lugar todo deshabitado, un poco, no está bien, pero encuentras algo de lujo. Ahora, al parecer, Jerusalén acá era evidente por su lujosidad en las casas, por los lujos que tenían acá en las casas. Y es muy triste también el poder ver ese contraste de esta realidad. Porque el verso 4 nos muestra que sus casas estaban llenas de lujos. Y observe cómo el Señor dice: y esta casa está desierta.
¿Se da cuenta? Ustedes tienen acabados de primer nivel en sus casas. Mi casa está desierta. Mi casa está desierta, abandonada, desolada. Pregunto una vez más, ¿realmente no tenían tiempo? ¿Realmente no había tiempo? ¿No había recursos? ¿Realmente no había nada? Qué triste la realidad que nos muestra, mis hermanos, aquí el pueblo. No les importó en lo más mínimo la adoración a Dios por medio de su casa. Dios les demostró hace 16 años atrás la fidelidad de regresarlos a Tierra Santa, de regresarlos a sus tierras, que no vivan como esclavos, que no vivan desolados en tierra ajena, sino que regresen a sus tierras, a sus propias casas, pero ellos deciden no hacerlo. Ponen excusas, no hay tiempo, no hay tiempo. Para ti no hay tiempo, Señor, para darlo para ti, pero para mí claramente sí hay un montón. Y lo voy a aprovechar. Ese es el llamado que Dios nos hace en la actualidad, un llamado a la adoración. Es cierto que no necesitamos, como mencioné al principio, un lugar fijo para adorar a Dios. Pero mis hermanos, somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Pero ese pueblo no se daba cuenta que mientras más trabajaba para sí, menos tenía. No se daba cuenta que mientras más hacía, más acumulaba, más elegancia se daba, menos tenía. Eran más tristes, eran más despreciados su propia vida. Eso nos muestra que su vida espiritual era un colapso, estaba en colapso, estaba en derrumbe. Y este pueblo espiritualmente está vacío, está desolado. Mis hermanos, con amor les digo, esta es nuestra realidad si descuidamos nuestro interés en la casa que Dios ha puesto en nosotros. Eso es la misma realidad si descuidamos esa relación que tenemos con Dios. Tristes espiritualmente. Invertimos cientos, miles de soles en nuestra vida física, en nuestras casas, en vestirnos bien, en tener buenos vehículos, en comer bien. Pero esa inversión se compara con la que invertimos con el templo de Dios en nuestros corazones. Se compara esa inversión con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones como su santuario. Una encuesta sencilla para saber si tenemos el mismo problema que el pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que compraste una nueva Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que adquiriste un libro que te ayuda a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿O algún libro que te ayude a transformar tu carácter? ¿O cómo mejorar tu relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una conferencia para conocer más de nuestro Dios? Y no te dio pena pagar 10 soles, 20 soles, 50, 100 soles. Pagaste con gusto porque vas a crecer, vas a aprender. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste voy a hacer esto? ¿Cuándo fue la última vez que diste con gozo para el Señor de tus recursos? ¿Cuándo fue? ¿No te sentiste triste? Lo diste con gozo. Aquí está, Señor, lo que me has dicho, lo que me has pedido. Y no solamente el 10%, doy más que el 10%. ¿Cuándo fue la última vez que serviste al Señor con gozo? ¿Cuándo fue la última vez? Debemos invertir y gastar para el reino de Dios así como lo hacemos para nosotros. Debemos invertir y gastar para el reino de Dios así como lo hacemos para nosotros. Hasta nos endeudamos cuando queremos algo. Nos endeudamos cuando queremos algo.
Nos endeudamos en miles de soles cuando queremos una casa, un carro, una moto, una ropa, unas zapatillas, algún artefacto eléctrico, algo que nos falta en nuestra casa. Pero adquirir una buena Biblia de estudio de 200 soles es muy caro. Una Biblia que te va a ayudar a crecer en tu relación con Dios, no, ni loco voy a pagar esa cantidad de dinero. Pero para nosotros, una ropa, una casaca de 500, 300 soles no es nada. Hasta lo podemos pagar en 5 o 10 letras, pero lo tengo. 10, 20 años pagando para algo para mí, pero para Dios no. No. Prioridades, mis hermanos. Dios es prioridad en nuestras vidas. Adorarle es una prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que debemos demostrar como creyentes, un pueblo vivo que da para su Dios, porque Él lo ha dado todo. Recursos que debemos de comprar, recursos que debemos adquirir para que mejore nuestra relación de nosotros o de los nuestros. Debemos hacerlo sin resistencia. Si es para el reino, gloria a Dios, lo voy a hacer. Nuestros pastores vienen hablándonos sobre la importancia de congregarnos. El día domingo es el día del Señor. Día del Señor, y cito literalmente, no es el día de la familia, no es el día del paseo, es tiempo de dar adoración a nuestro Dios. Es el día del Señor, mis hermanos, es el día en donde Él ha preparado para que su pueblo se reúna y lo adore como una comunidad unida. Escuchar su palabra de manera unida, comunión unos con otros, orar por otros, animar a otros. Eso es el día que el Señor ha preparado, no para ti, para Él y para bendición de su pueblo en general, mis hermanos. De esa manera el mundo verá que no adoramos a un Dios ficticio, no adoramos a cualquier cosa, adoramos al Dios vivo que convive en medio de su comunidad y que por medio de Él viene haciendo una obra maravillosa en nosotros o a través de nosotros. ¿Cuál es tu prioridad, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu prioridad? Para ti es suficiente 2 horas y un día a la semana. Tercera palabra de Yahvé: examina bien tus prioridades. Versículo 5. Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios les dice qué es lo que deben hacer. Qué hermoso, porque Dios no nos deja a la deriva, y aquí está recordándonos. Al parecer no solamente decían no es tiempo, no hay tiempo. El Señor les está diciendo qué es lo que deben hacer en su vida espiritual. Algo anda mal en ustedes. Algo anda mal, tienen un serio problema. Y Dios les está haciendo ese llamado a la reflexión. Considera vuestros caminos. Considera de cómo estás viviendo. Considera dónde están tus prioridades. Considera a quién adoras si no es a Dios. Quizás te adoras a ti mismo. Quizás adoras a alguien. No necesitas tener una foto y unas velitas. De repente adoras a algo en tu casa que amas más y no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu descanso, tu dinero, tus recursos, tu posesión. Considera, medita en tus caminos. Literalmente podría ser también: poned vuestro corazón en su camino. Pongan su corazón en el verdadero camino en donde debe estar. ¿No se dan cuenta que su escasez era el producto de su lejanía con Dios? ¿No se daban cuenta?
Vivían en casas de lujos, pero en lo demás ni siquiera tenían para comer de más, ni trabajaban y no hacían nada en su vida, no prosperaban. El versículo 6 nos lo muestra: sembráis mucho, pero recogen poco. ¿Cómo es eso? Yo siembro para cosechar y realmente que pueda eso ser parte de mi sustento y también algo de ganancia. Pero aquí le está diciendo, no se dan cuenta, ustedes siembran, pero no cosechan mucho o nada prácticamente. Comen, se visten, pero igual no los sacia. Y el que trabaja en jornal, el que se mata trabajando, se le va como si pusiera el dinero en un bolsillo que está roto. Este pueblo no podía unir los chicotes de que su miseria era producto de su pecado. No podían entender de que su desobediencia era igual a miseria. No lo entendían, mis hermanos. Se mataban sembrando. Conocían los tiempos para sembrar para sí sus productos. No, una vez más, sabían bien lo que hacían. Su excusa era decir no hay tiempo, pero conocían todos los tiempos para cosechar. Pero no hacían nada, no cosechaban nada. Comen, igual les falta. Toman, igual tienen sed. Trabajan y no ganan. Invierten y van a la quiebra. ¿Se dan cuenta que algo anda mal en ustedes? Y esto se lo anticipó Moisés siglos antes del exilio en Deuteronomio 28. Las consecuencias de no adorar a Dios son devastadoras. Las consecuencias de no rendir verdadera adoración, de no reconocer esa adoración que el Señor nos llama, tiene consecuencias devastadoras. Esto es triste, porque los judíos pensaban que reteniendo para sí los recursos del templo serían ricos, que mientras más los usaban para sí podrían invertir mejor, pero fue todo lo contrario. Eran pobres, literalmente estaban viviendo en maldición, literalmente estaban viviendo en la desgracia, en la ruina. Ese era su estado espiritual y no se daban cuenta que 16 años sin adorar, sin expiar sus pecados, sin buscar el rostro de Dios, era producto de esa desgracia. Qué terrible pensamiento, que teniendo y juntando y amontonando más para mí va a ser beneficioso. Pensar que si me guardo para mí voy a tener más. Eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Tenemos que dar para el reino y el Señor se va a encargar. Israel no se daba cuenta, como lo dice Jesús, que primero deben buscar el reino de Dios y su justicia, y lo resto será añadido. Lo resto viene por añadidura. Dios no va a descuidar a su pueblo. Si las aves son alimentadas por la gracia de Dios, como mi pueblo, que son humanos, mis hijos no van a comer, no los voy a vestir, no los voy a cuidar. ¿Se dan cuenta? Pensaban que llenándose los bolsillos, siendo tacaños, siendo soberbios, acumulando para sí, lo iban a tener todo. Qué mal pensamiento. Ahora, no te asustes. Si no vienes a la iglesia el próximo domingo, Dios no te va a castigar. Si no vienes a la iglesia el próximo domingo, no es que si no voy a la iglesia no voy a tener para comer, o mi negocio se va a ir a la quiebra si no voy el próximo domingo a la casa del Señor, o voy a perder mi trabajo. No, eso no pasa de esa manera en la actualidad. Si no vienes el próximo domingo a la iglesia pudiendo hacerlo, puede que esto se haga una costumbre en tu vida. Puede que eso se haga una costumbre en tu vida. Tu prioridad va a ser tú mismo. Empezarás a perderte de las bendiciones de escuchar la palabra transformadora de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador que se da a través de su palabra expuesta con el poder y autoridad del Espíritu Santo para cambiar y quebrantar tu vida. Te perderás la comunión unos con otros. Te perderás lo maravilloso que es alabar y exaltar al Señor como pueblo unido. Te perderás de que Dios haga un cambio verdadero en tu vida a través de su palabra. Tanto así que el amor que tenías por Dios, en primer lugar, lo vas a perder.
Como el Señor le llama en Apocalipsis, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, déjame decirte que va a venir la disciplina, no la maldición. Va a venir la disciplina. De tal manera que si hay algún problema en tu vida que está ocupando el lugar de Dios, el centro de adoración a Dios, tenlo por seguro que Él lo va a hacer. Y lo va a hacer humillándote, permitiendo que la aflicción de Dios llegue a tu vida y te corrija y te vuelva a sus pasos, permitiendo que la crisis llegue a tu vida. Dios lo va a hacer. No vas a tener maldición. Pero si tú eres un hijo o una hija de Dios, Él se va a encargar de traerte ante sí, para sí. No vas a perder la salvación. Pero Dios nos va a llamar a la corrección. En el versículo 7 se repite una vez más: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Como lo mencioné hace un momento, poned vuestro corazón en su camino. Quiero finalizar con esas aplicaciones, mis hermanos, para meditar en ello. Dios sigue llamando a su pueblo a la adoración. Dios sigue haciendo un llamado a la adoración. Su adoración para Él es importante, porque cuando le damos lo que a nuestro Señor se merece, cuando le damos lo que reconocemos de Él, el Señor, el Creador de todo el universo, lo debemos de hacer. Debemos de rendirlo. Una vez más, Él no se hace más santo cuando le decimos que Él es santo. Él no se hace más glorioso cuando le decimos que Él es glorioso. Él ya lo es sin que lo digamos. Pero es importante que reconozcamos ese llamado que nos hace. Ven, adórame, hazlo, necesitas hacerlo, pueblo mío. Necesitas reconocerme como el Señor, el Yahvé de los ejércitos, el Señor de los cielos y de la tierra. Número 2, no podemos adorar a Dios sin su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad y es la misma que sigue hablando hoy como hace siglos. No creas que este llamado a la adoración solo fue para Israel. También es para ti y para mí en la actualidad. También es para ti y para mí ese llamado. No pongas excusa. No pongas excusa. ¿Tienes tiempo para ti y no para mí? Examina tus caminos. Medita donde vives. Poco son las personas que viven reflexionando y meditando en sus caminos. Pocos son las personas que hacen una reflexión de cómo está en su vida. No sé si seremos de ellos, pero si el Señor nos hace una invitación a examinar tus caminos, debemos reflexionar de dónde estamos y a quién estamos adorando. Número 3, nuestra adoración debe ser un reflejo de lo interior, de una relación íntima de nuestro corazón. Israel tuvo tiempo para sí, porque se empezaron a amar, a preocupar por sí mismos. Empezaron a adorar a sí mismos. Pero se olvidaron que también era un reflejo de cómo estaban interiormente. Construyeron todo externamente, pero su interior estaba en oscuridad. Número 4, Dios te hace un llamado a ti, mi hermano, mi hermana. No descuides el templo que Dios ha puesto en ti. Cierren sus ojos, por favor. Cierra tus ojos por un momento. Y si Dios te ha hablado en esta mañana, ha sido mi oración que lo haga. Ha sido mucho mi oración durante esta semana para que así sea. ¿Cómo estás viviendo? ¿En dónde están tus prioridades, mi amigo, mi amiga? ¿En ti o en el Señor? Si tú eres un creyente, una hija o un hijo de Dios, ¿dónde están tus prioridades? ¿Con Dios o fuera de Dios? ¿Has invertido más en ti? ¿Te preocupas más en ti que en el Dios verdadero? Dios te hace un llamado y te confronta. Te preocupas tanto por ti y para mí no das nada o me das poco. Oh Señor mío, perdónanos si hemos estado viviendo como Israel o si estamos viviendo como Israel.
Podemos invertir mucho como Israel lo estaba haciendo, hasta darse lujos. Pero su relación contigo estaba en desgracia. Su relación contigo estaba muerta. Y no se daban cuenta de cómo estaban viviendo. No se daban cuenta de que la ruina de sus vidas era porque no había ninguna relación contigo. No queremos vivir de esa manera, Señor. Somos humanos, claro, nos preocupamos por las cosas que debemos tener. Nos preocupamos por nuestra familia. Pero aún en medio de eso, ayúdanos a entender que si buscamos tu reino, si buscamos tu justicia, tú añadirás todo después. Tú lo agregarás de tus grandes bendiciones. Eso sigue vigente para hoy en día, en el siglo XXI, para hoy. Nos haces el mismo llamado, Señor. Aún después de haber pasado una pandemia tan devastadora, hoy nos sigues llamando a la adoración. Hoy nos llamas a depender de ti. Sí, cuando el mundo, nuestro planeta aún está devastado, cuando los recursos aún faltan, tú nos sigues llamando. Ven, depende de mí. Adórame. Pon un celo santo en nuestros corazones, Señor, de así como invertimos en nosotros, aún mucho más debemos hacerlo para ti. Perdónanos si hemos descuidado nuestra relación contigo. Perdónanos si nos hemos olvidado de ti. Ojalá que no sea tanto tiempo como Israel. Ojalá que no pasen 16 años para que tú nos llames o nos corrijas. Podría ser demasiado tarde cuando el pecado gobierne nuestras vidas y terminemos negándote a ti, Señor. Por el amor de tu Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros, corrígenos, llámanos. Oh, que esas palabras, considera tus caminos, sean un eco en nuestros corazones, en nuestra mente. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, reconocerte la gloria, darte la gloria, no solamente con nuestras voces, con nuestras vidas y con nuestros recursos, porque te lo mereces y mucho más. El Señor de los cielos y de la tierra se lo merece. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.